Escuchad. Posiblemente estemos ante uno de los mejores ejemplos de sonido narrativo que conozcáis. Si el cine es magia, hoy es el día de enseñaros el truco. Mi nombre es Dani Peña, soy montador de sonido y en los próximos minutos espero sorprenderos. Comenzamos. Durante estos primeros segundos, ¿qué hemos escuchado? Monos, insectos, básicamente ruidos de animales, de bestias. Esta primera cuestión nos lleva a una segunda cuestión. ¿Dónde estamos? Obviamente la respuesta es sencilla. En una selva, en la sabana, en un espacio natural. ¿Pero qué sucedería si os dijera que realmente estamos en el interior de una gran ciudad? En sus calles, en sus bocas de metro, en sus parques. Evidentemente lo negaríais. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El sonido que escuchamos no corresponde con el espacio en el que nos encontramos. De esta forma comienza Soy Leyenda, de Francis Lawrence, película de 2007 interpretada por Will Smith y producida por Warner Bros. Os estaréis preguntando, ¿cuál es el motivo de empezar la película de esta forma? La respuesta la vais a encontrar en el sonido. Cuando comenzamos mostrando imágenes de una gran ciudad vacía, en ningún caso el espectador piensa en escuchar los elementos que hemos detectado al comienzo de este análisis, los monos, los insectos, pero es aquí donde el sonido narrativo muestra todo su potencial. El montaje visual contrasta con el montaje sonoro, porque la idea que nos quiere trasladar es la de que nos encontramos en el interior de una gran selva, como si Nueva York realmente fuera una porción de la sabana africana. Hasta aquí todo claro, el director quiere que nos ubiquemos, por sonido, en un espacio que no es el que observamos en las imágenes. ¿Cómo lo consigue? A través del sonido y jugando con el contrapunto. Os estaréis preguntando cuál es el motivo de hacer este juego con el sonido y con la imagen. La respuesta la encontraremos tan solo unos segundos después, y esa respuesta de nuevo será a través del sonido. Durante el plano cenital de Nueva York, vamos a observar un solitario coche recorriendo sus calles. Hasta aquí todo normal, pero es en el momento en el que escuchamos el coche cuando realmente entendemos lo que el director nos quiere contar. Escuchemos. ¿Lo habéis escuchado? ¿Otra vez? ¿Qué hemos escuchado? ¿Un Corvette? ¿O ese Corvette es realmente un rugido? Aquí tenéis la respuesta. El director nos quiere hacer una analogía entre el sonido del coche y el rugido de una bestia. No es aleatorio que ese coche sea un Corvette. Si fuera un Prius, no nos estaría contando el mismo concepto. ¿Lo entendéis, no? Si os vais dando cuenta, el sonido de esta secuencia tiene un carácter fundamental. Si observamos las imágenes, trasladan al espectador la idea de soledad, de vacío, de catástrofe. Pero a través de la narrativa sonora, lo que realmente nos está contando es una analogía entre ese coche y el personaje que va dentro. Si el coche es la bestia que ruge por la gran ciudad y la ciudad suena como una selva, el resultado narrativo de esa suma es que el personaje y su coche son una representación de un depredador. Es por ello que los siguientes minutos de persecución que mantiene el protagonista con las gacelas sea una representación de una escena de caza, en el que el depredador va en busca de su presa. Durante esta persecución, el sonido será fundamental, debido a que, como no podía ser de otra manera, vamos a seguir identificando ese coche con un depredador con sus rugidos, y que podemos escuchar en cada giro o en cada acelerón. En este primer momento, el Dr. Robert no será capaz de atrapar a su presa, presagio de la búsqueda de la cura que va a realizar a lo largo de todo el metraje. Y sí, estáis pensando bien, esta primera secuencia es un resumen de lo que vamos a ver en toda la película. Es decir, el Dr. Robert va a buscar una cura y aplicada esta primera secuencia no la va a poder completar, al igual que no completa la caza de la gacela. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte de la secuencia. Desde mi punto de vista, tiene el plano resumen de toda ella. Will Smith camina entre espigas y arbustos, como si caminara dentro de la sabana. La cámara va bajando, dejando entrever que realmente estamos en el interior de Nueva York. El Dr. Robert ha de completar la caza que ha comenzado anteriormente con su Corvette, pero ahora ya no dispone de la bestia que lo protege. Ahora es un ser humano, armado, pero un ser humano, y ha de enfrentarse a la realidad que le ha tocado vivir.
Cuando el Dr. Robert tiene en el punto de mira a su presa, un león se abalanza sobre ella, dejando a nuestro protagonista desubicado. Este plano nos marca cómo el ser humano es débil y, como vamos a ver más adelante, realmente nosotros pertenecemos a esa cadena alimenticia y por tanto seremos el cazador cazado, ya que dentro de la trama tendremos un depredador natural, que en este caso serán nuestros maravillosos amigos. Los zombies. Let's go, Sam. Como habéis podido ver en estos primeros minutos de película, el director nos deja claro el fin de la película, estableciendo los códigos al espectador de una forma rápida y milimétrica a través de la puesta en escena y de los recursos propios del sonido, transmitiendo al espectador, en cada momento, los elementos narrativos que queremos mostrar. Este es muy buen ejemplo de utilización del sonido narrativo. Espero que os haya gustado. Inscribiros por favor a nuestro canal. Y recordad, no rompáis el silencio si no es para mejorarlo.